Aquí está. Bien, entonces, desarrollo organizacional, vimos, digamos, un breve resumen de por qué es importante el desarrollo organizacional, el desarrollo de la teoría administrativa, vimos los orígenes, por qué se va dando todo este desarrollo de la visión de la organización hacia un pensamiento sistémico, ¿no? Donde vamos a considerar mucho el factor humano como un elemento primordial para que las empresas lleguen hasta este punto de las organizaciones que aprenden, de las organizaciones que pueden desarrollarse en forma conjunta como si fuera un solo organismo, ¿no? Para alcanzar sus propios objetivos y los de sus colaboradores. Entonces, la visión sistémica no solamente integra todas las partes de una organización, sino habla mucho de la retroalimentación. Habla mucho de que este sistema que estamos manejando en una organización tiene una dinámica muy estrecha entre las relaciones de sus partes, pero también con su ambiente. Y ahí surge algo que se llama homeostasis. La homeostasis es un fenómeno de equilibrio organizacional entre el contenido de la misma y su medio ambiente. Por eso es muy importante. Vemos los niveles organizacionales, digamos, el ambiente general. ¿Por qué son importantes las personas para las organizaciones? Vimos cuestiones como la teoría del campo de Lewin para poder intuir un poquito sobre el comportamiento humano. Vimos la teoría de la disonancia cognitiva, los factores externos que están inmersos en la dinámica de una organización. También vimos algunas teorías de las necesidades, porque con eso podemos nosotros hacer el match entre objetivos organizacionales y objetivos individuales, ¿no? Entonces, vamos a ver términos básicos, definimos varios de ellos que son muy importantes, entre los que destacan por lo que vamos a ver el día de hoy. Va a haber intervención, consultor, catarsis, conflicto proactivo y desde luego el cambio y transformación organizacional. Ya empezamos a ver nosotros también la cuestión de los cambios, bueno, aquí está un poquito del desarrollo histórico en México, y vimos la administración del cambio, vimos su naturaleza, por qué es importante, cuáles son los roles, ¿no? La parte proactiva, que es la planeada, y la reactiva, que es solamente cuando pasan las circunstancias y tenemos que responder. Vimos cómo tenemos que responder al cambio, cómo necesitamos nosotros valorar el comportamiento del ser humano ante esos cambios. Vimos el efecto Hawthorne, la respuesta agrupada al cambio, la homeostasis que les comentaba hace rato, los costos y beneficios. Y vimos, por ejemplo, el síndrome del cambio repetitivo, que también es una cuestión que habla mucho sobre cómo administramos nosotros el cambio en la organización. La resistencia al cambio, no solo desde la perspectiva negativa, sino también como un elemento positivo. La naturaleza de esa resistencia, las razones, ¿no? Bien. Y además la aceptación, los tipos de resistencia que hay, algunas estrategias para enfrentar esa resistencia. Y vimos también la cuestión de un cambio planeado, que ya es la parte de la estrategia de desarrollo organizacional. Vimos el modelo de Kurt Lewin, vimos el modelo de planeación, vimos el modelo de investigación-acción. Ok, vimos vimos los pasos, el modelo de cambio planeado de Faria-Mello. Vimos también un contrato de servicios. También empezamos a ver un poquito sobre el diagnóstico y las herramientas para hacernos de información, ¿no? Para recabar información sobre ese diagnóstico que necesitamos hacer de la organización. Algunos de los modelos que vamos a utilizar en este paso serían Rensis-Likert, y vemos algunas variables importantes en estos modelos. Vimos cuáles son las características de una organización sana y también vimos las características de una organización enferma. Y ya de ahí nos fuimos a los instrumentos de recopilación de información para realizar nuestro diagnóstico. Eso fue lo que vimos en la sesión pasada, el ciclo de organización.
Vimos estos instrumentos que también les decía, me parece muy interesante los que ustedes ya vieron en su sesión de recursos humanos, la teoría de David McClelland, ¿no? Análisis y retroalimentación de la información, el análisis de campo de fuerza de Kurt Lewin y el modelo de diagnóstico de 6 cuadros de French y Bell, que es un modelo muy importante porque ese nos estructura muy bien lo que vamos a hacer respecto a lo que encontramos en el diagnóstico, ¿no? Y lo relaciona con su ambiente. Entonces, hoy vamos a ver este tema que se llama intervenciones. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Vamos a continuar. Esta sería la parte más importante a la hora de tener el diagnóstico y poder definido los problemas. Recuerden que la solución de problemas en cualquier ambiente, de hecho, cuando hablamos no solamente de desarrollo organizacional, sino también hablamos de cualquier otra materia, la resolución de problemas tiene que ver mucho con 8 pasos, que los podemos ir resumiendo, pero uno de los más importantes es la definición del problema. ¿Cómo definimos el problema? Lo definimos a través de una buena recopilación de información, una muy buena aplicación de los instrumentos de diagnóstico. Entonces, por eso es que es tan importante que este primer paso de diagnóstico se haga de manera eficiente, y además esto nos va a traer a nosotros la seguridad de que estamos definiendo bien el problema que vayamos a solucionar a través de las estrategias de desarrollo organizacional. Entonces, cosa importante, la base para poder aplicar esto es que tengamos un buen diagnóstico, ¿no? Un buen cúmulo de información que podamos utilizar para poder trabajar esas estrategias. Ahora, las intervenciones van a ser aquellos medios por los cuales nosotros vamos a ayudar a administrar el cambio. Recuerden que establecimos una cosa muy importante que es, nosotros necesitamos definir una organización, lo que queremos ser y lo que somos. O sea, queremos establecer un punto de comparación entre lo que hay y lo que debería haber. Entonces, pasar de ese punto A a ese punto B va a ser el cambio que nosotros necesitamos administrar, de tal manera que nosotros podamos trabajar eficientemente desde el nivel individual, luego el nivel de grupo y luego el nivel organizacional. Entonces, es muy importante que tengamos bien claro que estas intervenciones van a ser a consecuencia de la necesidad de administrar ese cambio, de llegar de donde estamos a donde queremos estar. Ahora, cuando necesitamos establecer ese punto, digamos el punto B, lo que nosotros vamos a tener como punto B en el diagnóstico, que podemos utilizar, por ejemplo, un diagnóstico FODA, o podríamos utilizar todas las herramientas que ya les di de recopilación de información, pero que van a establecer los objetivos organizacionales de manera muy clara, y eso se ve a través de una planeación estratégica. ¿Cuáles son los elementos de una planeación estratégica? Pues son su misión, su visión, sus objetivos, sus valores, sus principios filosóficos, y van a establecer la línea hacia donde quiere llegar la organización, desde la misión, que es su razón de ser, la visión, que va a ser hacia dónde quiere ir en un futuro, los objetivos que plantean específicamente lo que quiere alcanzar a partir de su actuar, y los valores que va a inculcar a partir de su cultura organizacional, y también sus principios filosóficos, ¿no? De ahí se desprenden políticas, planes, proyectos, y todo el desarrollo que nosotros vamos a hacer de lo que queramos sobre una organización, que le va a dar la característica de tener una identidad propia. Ahora, cuando hablamos de una identidad propia es porque la organización tiene una manera muy específica de administrarse. Cuando hablamos de la operación, va a tener incluido, siempre va a venir muy bien influenciada la parte estratégica. Recuerden que la estrategia es la que establece el rumbo de lo que queremos hacer, y la planeación operativa lo pone como un proyecto, lo establece en el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, o digamos la parte ejecutiva es lo que hace eso. Y la parte operativa lo va a poner en acción,
¿no? Entonces, por eso los 3 niveles organizacionales son muy importantes. Definirlos bien en ese sentido, porque la estrategia establece el rumbo, la parte ejecutiva establece el cómo y la parte operativa lo hace. Entonces, importante esa relación que hay entre esas partes. Luego, ya que tenemos entonces esa línea es la de qué es lo que yo quiero y ahora dónde estoy. Entonces viene la administración de ese cambio, ¿no? ¿Cómo se pueden dar las intervenciones después de un muy cuidadoso diagnóstico de las áreas? Vamos a tener 4 opciones de estrategias, ¿no? Que son para hacer ese cambio o para organizar ese cambio. En el libro que les compartí desde inicio de curso, vienen estas 4, digamos, 4 estrategias, pero es muy importante que nosotros definamos bien que estas características tienen que estar adecuadas en todas las intervenciones que hagamos. Entonces, primero, debemos establecer metas generales de cambio y mejoramiento del programa. O sea, tenemos que ser muy específicos en lo que queremos hacer. Por eso es cuando tenemos que revisar el diagnóstico, nos apoyamos mucho de esta administración o de esta planeación estratégica. Y definimos también si está bien hecha o no. Segundo, las áreas de la organización en las que a manera de piloto se interviene. ¿Qué es lo que hacemos acá? En el contrato de desarrollo organizacional del consultor, tiene que establecer de manera clara en qué áreas va a intervenir, porque eso delimita, en cierta manera, el alcance que va a tener la intervención. 3 puntos ventajosos claves de los individuos o de la organización, que tiene que ver con la disponibilidad que tiene la misma organización de darnos espacio para ejecutar las intervenciones. También para hacernos de un buen diagnóstico. Al haber hecho un diagnóstico, nosotros ya vamos a saber cuáles son las características esenciales de aquellos que intervienen en la organización. Y 4, los recursos disponibles. Acuérdense que hay una delimitación también en cuanto a recursos que podemos utilizar para poder plantear la administración del cambio, ¿no? En este caso va a ser que el asesor externo va a tener a disposición cierta cantidad de recursos, infraestructura, elementos de recursos humanos, apoyos técnicos, ¿no? También inclusive de conocimiento, en los cuales va a poder hacer hasta cierto punto la intervención necesaria. Bien. Ahora, las intervenciones las vamos a dividir en cuatro grupos, como les decía hace rato. Ahorita les va a quedar más claro porque pareciera que la primera y la tercera es lo mismo, pero no. Primero es la intervención en procesos humanos, o las intervenciones en procesos humanos, donde vamos a desglosar todas las técnicas que tienen que ver con procesos. 2, las intervenciones tecnoestructurales. 3, las intervenciones en administración de recursos humanos, vamos a ver que es diferente de la primera, y las intervenciones estratégicas. Ahora, les decía, los alcances que pueden tener son de los 3 niveles, pueden ser individuales, pueden ser grupales, pueden ser organizacionales, según la técnica que vayamos a estudiar. También eso lo vamos a ir viendo en cada uno de sus grupos. Vamos a ver qué técnicas se pueden utilizar a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. Esas diapositivas las va a compartir, ¿verdad, profe? Así es, se las voy a mandar. Ok, gracias. De hecho, sí has estado compartiendo todas las diapositivas, ¿no? Sí, nada más que tenemos hasta donde vienen los métodos, pero a partir de la clase, no. Sí, no se preocupen, se los voy a compartir ahorita en un momentito. Gracias. Entonces, vamos a empezar por el primer grupo, se llama Intervenciones en Procesos Humanos. Estas van a estar dirigidas al personal de las organizaciones, pero van a estar muy enfocadas en sus procesos de interacción. Esto quiere decir en la relación de unos con otros, en temas como pueden ser comunicación, solución de problemas, liderazgo y dinámica de grupo. Entonces son procesos digamos, si los pudiéramos identificar de otro modo, podría ser los procesos de interrelación entre sus elementos o sus colaboradores. Entonces, nos vamos a enfocar en esos aspectos digamos, de la conducta del ser humano en entornos laborales. Entonces, cuando hablamos de intervenciones en procesos humanos, va a ser en procesos de interrelación entre los colaboradores.
que van a estar delimitados de acuerdo a su cultura organizacional. O sea, ahí vamos a identificar elementos y más bien vamos a también a confirmar el diagnóstico que nosotros ya tenemos, ¿no? Bueno, identificamos un problema que tiene que ver con interacción entre las partes, tenemos que aplicar técnicas de intervención en procesos humanos. Ahora, ¿cuáles son? En este caso del libro que les compartí, vamos a ver que son ocho técnicas que vamos a ver en este grupo. Es el grupo más extenso. Hay algunos, los demás son un poco más pequeños, pero este tiene muchas. ¿Por qué? Porque la parte de interacción entre colaboradores y además esta parte de trabajar con los procesos humanos es muy amplio, porque tenemos que trabajar con cuestiones que tienen que ver con aspectos de comportamiento laboral. Entonces, de hecho, hay libros completitos de técnicas que se pueden utilizar para esta parte de los procesos humanos. Pero bueno, aquí están algunas, son las básicas, son las clásicas. Hay más, sí, claro, hay más, hay muchas más, de hecho, que pueden utilizarse para la intervención. Pero vamos a ver estas que serían las clásicas o las básicas. Están los grupos T, que se puede hacer a nivel individual y grupal. Están la consultoría de procesos, ese es estrictamente grupal. La intervención de las terceras partes, que es grupal. La formación de equipos, evidentemente grupal. Ensayos o encuestas de retroalimentación, que puede ser grupal y también puede ser organizacional. Las reuniones de confrontación son de individual, grupal y organizacional. Las relaciones intergrupo y que son organizacionales, y los enfoques normativos, que esos pueden tocar desde el individual hasta lo organizacional, ¿no? Esta es la tablita de contenido de esta serie de intervenciones o de técnicas de intervención, y vamos a tratar de revisar cada una. En este sentido, si tienen alguna duda durante la explicación de cualquiera de las técnicas, adelante, háganla, interrúmpanme, sin problema, por favor. Entonces, vamos a empezar con los grupos T, ¿sale? Los grupos T son grupos en donde nosotros vamos a tener una dinámica de intervención que por lo regular se hacen entre grupos de colaboradores que se conocen entre sí o que tienen cierta dinámica entre sí. Una de las críticas que empezaron a hacerse respecto a este tipo de técnicas de intervención es que muchas veces cuando se hacían, los mismos colaboradores o quienes conformaban estos grupos no tenían una interacción entre ellos. O sea, por ejemplo, no eran del mismo departamento o no colaboraban juntos dentro de un mismo ambiente de trabajo, ¿no? A veces eran de diferentes también niveles jerárquicos. Entonces eso puede dificultar mucho la dinámica. ¿Qué es lo que se hace con estos grupos de intervención en los cuales vamos a observar esa dinámica de trabajo? Bueno, lo más importante es que en estos grupos lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una crítica constructiva. O sea, vamos a hacer como un tipo de examen, bueno, no, de diagnóstico, de evaluación acerca de quienes conforman estos grupos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar nuestro nivel de efectividad, vamos a evaluar cómo es que nosotros estamos interrelacionados con los objetivos organizacionales, si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Recuerden que cada departamento tiene sus propios objetivos, tiene su propia forma de trabajar. Y entonces, en estos procesos o en estos grupos, lo que vamos a establecer son formas de evaluarnos a nosotros mismos de tal manera que logremos crear un ambiente de colaboración con una crítica constructiva. Ahora, esta cuestión de la crítica constructiva tiene que ver, les decía, con que haya una interrelación entre las partes y que esté bien establecida, que vaya bien guiada por un experto o alguien que sepa sobre este tipo de cuestiones de desarrollo organizacional. Cuando no es así, ¿qué es lo que puede pasar ante una crítica que no es constructiva? Pues en lugar de apoyar al crecimiento de los colaboradores, lo que va a hacer es que lo va a demeritar. Muchas veces pasa que cuando nos evalúa alguien con quien no tenemos cierta confianza, o que es un asesor externo, nos puede traer un conflicto
a nivel interno, a nivel personal, en el que nosotros nos desmotivamos a través de esa evaluación. Pero aquí lo que intentamos hacer es que la misma evaluación se dé a través de un grupo, de tal manera que no resintamos tanto esta cuestión de que nos estén evaluando, ¿no? Porque son nuestros mismos compañeros de trabajo los que van a hacer esta evaluación. Entonces, se trata de una evaluación entre el grupo. No sé si en ese sentido sí me explico, ¿no? Entonces, vamos a evaluarnos a través de una dinámica en la cual nosotros vamos a poder hablar de manera directa entre los compañeros de trabajo, y también va a estar vigilando el instructor que se dé de manera correcta. Ahora, ¿qué también toleramos en nuestra cultura la crítica constructiva? A ver, ahí díganme ustedes cómo ven. Pues es un poquito, bueno, es que a veces sí es complicado. ¿Ok? Cuando tienes ganas de mejorar, es cuando sí te permites escuchar. Te permites escuchar y te permites hacer cosas que pues te están proponiendo, ¿no? Porque en realidad es una propuesta. Si es para mejorar, es una propuesta y ya va a depender de ti la decisión que tomes. Así es. Sin embargo, a veces también está la otra perspectiva que le echaste muchas ganas a, no sé, a lo que estés haciendo y viene una crítica constructiva y dices, pero si le eché muchas ganas y todo, debe estar bien, o sea, no necesita nada más. Y ahí es cuando entonces también tú no te permites esa parte de la mejora. Okay. Sí, es una cuestión también de percepción. Fíjense que en ese Sí. sentido, ¿qué tan bien toleramos nosotros esa cuestión de la evaluación, ¿no? Desde luego aquí tiene que haber un ambiente propicio, ¿no? Una de las observaciones que hace Chris Argyris hace pues algunas observaciones sobre esta técnica y dice, bueno, lo primero que debemos hacer es asegurar que los grupos deben estructurarse de tal manera que el aprendizaje pueda ser transferido a la organización y estar atento a los resultados que tienen. De tal manera que estas críticas no sirvan para crear conflictos, ¿no? Se debe vigilar muy bien el programa de desarrollo y es más eficaz en organizaciones en las que se comparte la información, están orientadas hacia el cambio y a la resolución de conflictos. Porque, ¿qué pasa cuando te critican regularmente? Pues tenemos un problema ahí de conflicto, ¿no? De que, no, pues a mí me provoca insatisfacción, desmotivación, entonces depende mucho de la cultura organizacional. ¿Cómo son las organizaciones que están enfocadas en el cambio y la resolución de conflictos? Son organizaciones de tinte participativo, con una visión, un tipo de norma administrativa sistémica. Entonces, llegar a este punto requiere cierto trabajo, pero siempre hay una primera vez que lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, sí puede ser un detalle, ¿no? En el sentido de que esa crítica constructiva tiene que funcionar bien, pero también es un proceso de aprendizaje a través de esa evaluación. Okay, sí que se genere una comunicación asertiva. Así es, exacto, ¿no? Entonces, esta cuestión de la asertividad es muy importante. Y entonces, esa es una de las críticas. Entonces, cuando se empezaron a hacer este tipo de dinámicas, cuando intervenían algunos elementos ajenos a tu ambiente laboral departamental o de relaciones cercanas, se puede prestar inclusive a que en lugar de ayudar le demos un mal uso, ¿no? A este tipo de muy importante que consideremos en esta parte. Ahora, va a generar un tipo de experiencia que a su vez, en algún momento dado, nos va a dar elementos para que nosotros
tenemos el ciclo de Deming, que es que nosotros, al tener ya una planeación establecida sobre la dinámica, establezcamos buenos índices de resultados. Después que nosotros podamos verificar que nuestra forma de proceder sea correcta. En esa cuestión de percepción acerca de cómo percibo mi trabajo, me va a ayudar a aprender mi propia experiencia. Son dinámicas temporales, no son cuestiones que tengan que estar siempre ahí, sino que de verdad se dan por cosas importantes y regularmente son voluntarios. No es bueno para nada que participen no sean voluntarios. Son sesiones estructuradas y hay un tipo de recompensa en ese sentido, que es que nosotros vamos a tener mejores resultados a través de algo que se llama la calidad total o la mejora continua. Entonces, es aprender de nuestra experiencia para poder ir mejorando, pero para tener esa disposición, pues se requiere trabajar a nivel personal, a cultura organizacional, varias cosas, ¿no? Ok, entonces, esa sería la dinámica de grupos T. Bien. Ahora vamos con la consultoría de procesos. La consultoría de procesos básicamente es que nosotros tengamos algún problema con algún proceso que estamos desarrollando en la organización y no sepamos nosotros cómo solucionar ese problema. Ustedes saben que los procesos o los procedimientos en las organizaciones están o deben estar planteados en nuestro manual de procedimientos, ¿no? Hay un manual de procedimientos o un manual de funciones que establece qué es lo que vamos a hacer en cada departamento. Cada vez está demarcado por la planeación estratégica que hicimos en un inicio, que creo que eso lo están viendo con la maestra Marta. Entonces, muy importante, sí, los vamos a silenciar a todos. Entonces, y ahí está. Muy importante que demarcado entonces las funciones de cada departamento y una vez conocidos los procedimientos, si tuviésemos problemas en los procedimientos que ya tenemos nosotros en un manual, que ya están en sus diagramas y toda la cosa, puede que tengamos oportunidades de mejora en esos procedimientos. ¿Y cómo lo podemos fortalecer? Hay veces que lo hacemos a través de investigación, pero esto lleva tiempo y lleva recursos. Una de las opciones que nos da este tipo de intervención es el poder hacer una consulta a un experto externo a la organización que nos ayude a comprender las implicaciones de mejora en ciertos procesos. Por ejemplo, hace algún tiempo estábamos revisando los procesos de materialización de las organizaciones en las organizaciones. ¿Qué es eso? Bueno, es que cada uno de los procedimientos que nosotros tenemos deben tener un respaldo por escrito de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros establecemos esta parte de cómo funcionan nuestros procedimientos, de repente nos tenemos que adecuar a ciertas normas. Y en este caso, a veces en las organizaciones, cuando tenemos esto de la materialización, por ejemplo, es cuando facturamos. Esa es una materialización. Nosotros hacemos una venta y la materialización se da por parte de una factura y un recibo de pagos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una actualización en las normas de facturación? Pues igual lo podemos resolver nosotros estudiando cómo se tiene que hacer esa actualización, cómo se tiene que manejar el sistema. Pero si no, hacemos una consulta a un externo que nos explique, que puede ser a través de una capacitación, que puede ser a través de, no sé, de algún recurso en el cual este consultor o este asesor nos pueda ayudar a comprender, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es, por ejemplo, una cuestión así muy puntual. Pero hay procesos todavía más grandes. Por ejemplo, hay administración del riesgo en cuestión de procedimientos en los cuales, por ejemplo, puede estar implicado el que nosotros podamos obedecer una ley, pero además que podamos ser proactivos en el sentido de anticiparnos a una cuestión en la que podamos caer en una ilegalidad. Y entonces, inclusive hay procesos en los cuales ciertas organizaciones que se dedican a sectores en los cuales puede darse algún problema,
por ejemplo, ahora que tuvimos el Congreso, estuvimos viendo el tema de lavado de dinero, y entonces tienes que manejar digamos, un tipo de organización en la cual incluya un monitoreo de lo que estás haciendo a nivel de riesgo con tus proveedores y con tus clientes, en el sentido de que no dejes al lugar que puedas caer en una cuestión de mal manejo de recursos o de recursos ilícitos, en el cual tal vez tú digas, no estaba enterado, pero que sí existen mecanismos que te pueden ayudar a, pues a prevenirte de esa situación. Y de hecho los que fueron al Congreso pudieron ver ahí que se puede relacionar muy bien esto con la operación de una empresa. Entonces, es importante, es muy, muy importante tener este sistema. Manejar consulta externos nos puede ayudar mucho a comprender las implicaciones de cambio. Y esta es una técnica que, de hecho, se maneja en auditoría organizacional o en auditoría administrativa como la técnica de Delphi, ¿no? Que es la consulta a expertos. Pero aquí, en ese sentido, en desarrollo organizacional, este autor maneja como consultoría de procesos. Bueno, vamos a la siguiente. También está la intervención de la tercera parte. Aquí, acuérdense que decíamos que tiene que ver mucho con la interrelación entre los colaboradores. Entonces, cada una de estas técnicas tiene que ver con eso. Los procesos de comunicación, liderazgo, la cuestión de relación interdepartamental, la conducta de las personas. Entonces, en este caso, la intervención de terceras partes se hace muy necesaria en el ámbito de habilidades de dirección, porque es la intervención de una persona que funge como mediador para dos cosas: aclarar malos entendidos o métodos de trabajo deficientes, y dos, aclarar malos entendidos o percepciones erróneas. Esto se da muchísimo. De hecho, diría yo que es como un proceso natural en las relaciones humanas que tiene que ver mucho con los prejuicios. Muchas veces cuando estamos vigilando el trabajo de las unidades que tenemos a cargo y tenemos una dirección o tenemos una jefatura, hay veces que ciertos colaboradores tienen problemas entre sí cuando ni siquiera se han conocido o cuando ni siquiera se han tomado a veces el tiempo para preguntar qué es lo que está pasando, y hacen un prejuzgamiento y establecen entonces malos entendidos, cuestiones de percepción, que a veces piensan que el problema es tal cuando no lo es, ¿no? A veces incluso se crean o se inventan problemas, ¿no? Que no existen, que no están. Y entonces necesita intervenir un tercero, que en este caso debería ser la parte estratégica, ya sea del departamento de la organización, en el que se siente con estas dos partes y aclare los malos entendidos. O sea, es un proceso de apertura de información entre las partes para conocer y reconocer lo que está pasando, ¿no? A veces son cuestiones tan sencillas. Por ejemplo, hay personas que son, ¿cómo se llama esto? Son, cuando son muy fijados en que sus cosas estén bien organizadas, bien limpias. No me acuerdo cuál es el término, ahorita lo recuerdo. Pero es que, por ejemplo, si tienes un compañero de trabajo y tantito le mueves su lapicero, para esa persona puede ser una cuestión muy importante. No se diga si intervienes en sus procesos laborales. Entonces, a veces tú no lo sabes, ¿no? Que esa persona tiene esa percepción de ti. O, por ejemplo, algunos, cuando estamos colaborando en una organización, no manejamos bien nuestra inteligencia emocional. Y basado en eso, no entendemos bien cuáles son las demostraciones de las emociones de las personas. Sí, y no sabemos a veces manejar las propias, mucho menos reconocer en los demás sus emociones, ¿no? Y cómo además responder a esas emociones. Entonces, se crean malos entendidos, ¿no? Y a veces eso entorpece los mismos procesos de la organización y se tiene que dar una intervención de una tercera parte, en la que el jefe, el coordinador, no sé, se sienta y le dice: a ver, ustedes, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el asunto? ¿No? Y hacer un proceso de corrección en ese sentido.
que aclare las cosas, ¿no? Es muy importante. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Profe. Ok, vamos. Siguiente técnica. La formación de equipos o team building, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es una comparativa entre grupos T y formación de equipos. Cuando nosotros hablamos de los grupos T, acuérdense que dijimos que abordan aspectos relacionados directamente con las personas. Esa es una evaluación o una autoevaluación en grupo, pero que se va a dirigir, por ejemplo, yo me van a evaluar ese grupo y cada persona va a ser evaluada por ese grupo. En la formación de equipos de desempeño o de alto desempeño, se abordan aspectos relacionados con asuntos laborales. Son más, en este sentido, son más estructurados hacia una colectividad que hacia un grupo cerrado. El grupo aprende de la experiencia propia en el grupo T, y en el caso de la formación de equipos, el grupo aprende cómo enfrentar problemas y obtener metas en conjunto. En el T se logra un mayor conocimiento intra e interpersonal, porque hablamos de un grupo cerrado en el cual nos estamos evaluando. En la parte de equipo como tal, se logra un mayor conocimiento del propio grupo de trabajo y de la organización. Recuerden que la teoría general de sistemas, cuando revisamos un poquito esto de John von Bertalanffy, que establece que las organizaciones son como organismos vivos, establece ciertos principios de esa teoría en la que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Así se llama ese principio de sinergia, se llama. El principio de sinergia dice que el todo es más que la suma de sus partes. Esto quiere decir que de la interacción de las personas que actúan en un equipo surge una característica propia por la dinámica que tienen. Fíjense, es algo muy claro que lo podemos ver. Por ejemplo, si yo pusiera a trabajar a dos personas, que por ejemplo en este caso diría yo, bueno, vamos a poner a trabajar a Alexis y a Ángel. Bueno, a los varones, a Lenzi, Ángel y a Luis, ¿no? Y por otro lado ponemos a Mónica, a Omay y a Claudia, ¿no? Y hay una cierta dinámica que se da a partir de cada elemento. De tal manera que como equipo responden de una cierta forma. Ahora, si son puras mujeres o son puros hombres, tienen una cierta característica. No es solamente lo que aporta cada uno de ellos, sino cómo interaccionan de tal manera que hacen un buen trabajo de equipo. En cambio, si yo los combinara, aunque sí van a trabajar, tal vez el resultado va a ser diferente. Si dijera, bueno, Alexis va a trabajar con Mónica y con Claudia, y Mike con Ángel y con Luis. Va a ser totalmente distinto. Aunque sí hagan las cosas, aunque sí trabajen, la interacción es distinta. Entonces, John von Bertalanffy decía, la interacción que da los elementos de ese sistema va a ser diferente en el sentido de una evaluación general, en una evaluación sistémica. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Dice Claudia que porque Mónica no trabaja, ok. Bueno, entonces sí, es muy importante. Entonces, y además, otro de los principios de John von Bertalanffy es la homeostasis, que dice que a cierto momento se da, que se va a equilibrar ese sistema y cada elemento va a adoptar cierta perspectiva o identidad con el grupo al que pertenece, que es la teoría del campo de Lewin, ¿no? Que dice, bueno, es que el grupo te da ciertas características que no te las da otro grupo o que no te las da otra configuración de personas. Por eso de repente a las personas les gusta la colectividad y en grupitos se envalentonan más, ¿no? Entonces, pero además cierta configuración de elementos nos va a dar características diferentes. Ok, en el caso de los equipos se integran como una actividad incluida en la función de trabajo. Esto quiere decir yo pertenezco a un departamento y ese es mi equipo de trabajo. En los grupos T no, porque tienen que ser voluntarios. Y las sesiones que tienen los equipos de trabajo son estructuradas y son las comunes de las organizaciones, ¿no? Y las recompensas son muy extrínsecas. Esto quiere decir que se dan a conocer de manera grupal, de manera colectiva. Entonces, este mes llegamos a un nivel de facturación muy bueno. Gracias, equipo, ¿no?
Entonces, la formación de equipos tiene que ver con este proceso de homeostasis, este proceso de buena integración de las personas, en la cual interviene mucho que nosotros tengamos bien identificados los elementos o las características de selección de personal. De tal manera que cada que hay un nuevo ingreso, ese sistema se vuelve a equilibrar y vuelve a representar un buen trabajo de equipo. ¿Ven? Ok. Entonces, esa es la formación de equipos o teamwork. Bueno, y se va construyendo, ¿eh? Con el tiempo se va a ir construyendo esa buena dinámica de equipo de tal manera que nos va a ayudar a enfrentar bien todo lo que tiene que ver con la interacción de ese equipo. Ahora, también hay una técnica que se llama ensayos o encuestas de retroalimentación, o survey feedback. Estos son elementos que tienen que ver con detección del clima laboral. Tal vez ustedes en algún trabajo ya les hicieron alguna encuesta de clima laboral. Bueno, pues esto es eso, ¿no? El ensayo de retroalimentación tiene que ver con algunos instrumentos de evaluación o algunos instrumentos de recopilación de información que están enfocados hacia el clima laboral, ¿no? Por ejemplo, aquí Natler, en 1984, hizo una obra, un libro que establece algunos instrumentos que podemos utilizar para medir el clima organizacional, que pertenece a las intervenciones de procesos humanos. Entonces, dice él, bueno, si necesitas medir esta cuestión del clima, algunas recomendaciones son las entrevistas de orientación, los cuestionarios breves, las encuestas sobre eficacia del grupo, las formas de retroalimentación de la encuesta sobre la eficacia del grupo. Importante, cada instrumento que nosotros utilicemos para medir el clima organizacional debe tener un proceso de planeación, de ejecución, verificación y retroalimentación propio. Esto quiere decir que cada que hagamos algún uso de alguna de estas técnicas, nosotros tenemos que trabajar en el seguimiento de ese instrumento. Aquí es cuando se hace muy importante las entrevistas de evaluación. Y luego, ¿qué es lo que hacemos en una entrevista de evaluación? Lo que hacemos es tener un espacio para platicar con los colaboradores en los cuales les preguntamos ¿cómo evalúas tu trabajo? Y luego, ¿cómo evalúa los trabajos de los demás? Y ¿cómo evalúa el quehacer organizacional? De tal manera que los puntos que haya en cuestión de oportunidades de mejora, digámoslo así, si por ejemplo tiene un problema con una cuestión de un procedimiento, tiene un problema con sus compañeros de trabajo, tiene un problema de comunicación, no sé, cualquier situación que se pueda presentar, se le da seguimiento de tal manera que la próxima vez que hagamos una entrevista de clima laboral sea el primer punto que tratemos. ¿Qué pasó con este problema? Por eso es que se hace bien importante dar seguimiento a estas técnicas de retroalimentación. De tal manera que esto, si no se hace, si no se da seguimiento a estas encuestas, a estas entrevistas, pues básicamente en lugar de ayudar, igual lo que hacemos es hacer que el empleado se sienta peor de lo que está. Entonces es muy importante las encuestas. Su uso es evidente en el sentido de que cualquier organización, cualquier institución que pretende ser una institución de calidad, las normas de servicio al cliente, como la 9001-2015, establece que necesitamos tener un procedimiento interno de mejora continua a través de ensayos o encuestas de retroalimentación. Desde ahí empieza el interés en el sentido de que nos necesitamos evaluar a nosotros mismos, pero a través de un proceso de retroalimentación. Bien, reuniones de confrontación, Organization Confrontation Meeting, ¿no? Estas son dos cosas muy importantes aquí. Las reuniones de confrontación se dan para la administración de conflictos. La administración de conflictos es una de las funciones, diría yo, que son de máxima importancia en las habilidades de administración. ¿Por qué? Porque el poder manejar el conflicto nos da la oportunidad de no solo aprovechar lo que esté pasando para mejorar las cosas, sino también para obtener un empoderamiento
dentro de la organización de manera correcta, un facultamiento, digámoslo así, de quien está dirigiendo un grupo, de quien está organizando una empresa. ¿Qué es lo que se puede aparecer en estas cuestiones? Primero, que necesitamos tener una forma de actuar que puede ser, acuérdense que hay dos formas de actuar ante el cambio, que es la forma proactiva o la forma reactiva. Esperamos que, en ese sentido, ustedes, cada que ejerzan una función de administración, actúen de manera proactiva. Esto quiere decir que tengan planes para lo que se pueda presentar en el desarrollo de la ejecución de un plan, pero también que sepan responder en el momento dado en que se presente una cuestión diferente a lo esperado. ¿Qué podríamos tener aquí? Fíjense, pueden ser desde rumores, malos entendidos, inconformidad, tortuguismo, enfrentamiento y huelga, ¿no? Son cuestiones bien difíciles. No me acuerdo si ya les puse el ejercicio de la huelga, pero si no, ahorita lo checo. Y si no, lo ponemos como examen también. ¿Qué se hace para poder administrar esta cuestión de los conflictos, ¿no? Imagínense, si no los atendemos, la gravedad de una de estas cuestiones puede subir a tal nivel que puede destruir a la organización. Entonces, evidentemente necesitamos un buen diagnóstico del problema, pero necesitamos habilidades para enfrentar ese conflicto. Aquí es bien importante nuestras habilidades de negociación sobre lo que nosotros necesitamos construir con nuestros colaboradores. Es una cuestión de apertura hacia hacia una escucha activa, en la cual yo me tengo que predisponer a escuchar a las partes y llegar a un nivel de adecuación tal que yo responda para beneficio de todas las partes. Se requiere una estrategia integradora. Ahora, esto no se da, a veces no lo aprendemos en la primera vez que lo enfrentamos. Se va construyendo una experiencia sobre esto. Pero, importante, depende mucho de nuestro estilo de administración o de nuestro estilo gerencial. Aquí cuando el experto en desarrollo organizacional va a identificar las estrategias apropiadas para responder a cuestiones de conflicto. Recuérdense que hay una cuestión autocrática, hay otra que es democrática, hay otra que es participativa, hay otra que es sistémica. Entonces, dependiendo mucho del ámbito o del estilo de administración de esa organización, se van a implementar ciertas estrategias. En la autocrática, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues ahí es totalmente, ¿sabes qué? Si no lo haces, te despido, ¿no? Si fuera una cuestión más democrática, entonces yo sigo imponiendo las cosas, pero te dejo que me digas qué es lo que piensas. Si fuera una cuestión más de participativa, entonces, bueno, vamos a tomar en cuenta lo que tú propones. Si fuera sistémica, entre los dos elaboramos una propuesta que nos beneficie a ambas partes. Depende mucho de nuestro estilo de administración. Importante, pasa mucho que en estas situaciones no podemos ver o no podemos tener una visión muy amplia de los conflictos si no nos metemos hacia las causas que pueden provocarlo. Importante, a veces cuando vemos los conflictos es el resultado de una situación que puede estar mal, pero que no es en sí el problema. Entonces hay que identificar la causa de los conflictos de manera especial o con especial atención para que nosotros logremos aportar una buena estrategia de solución. Y aquí puede ser que pueda haber conflictos tanto de manera individual como hasta de manera grupal, ¿no? Entre grupos, entre personas, entre grupo y persona, entre persona y grupo, como se ven, ¿no? Entonces, a veces no alcanzamos a tener esa visión tan amplia, pero es importante que nosotros tengamos esa capacidad de entonces entender a través de este consultor cuál es nuestro estilo y qué estrategias podemos implementar. Hay muchas cosas que decir ahí. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Entonces, de lo que pasamos depende del estilo de liderazgo que tengamos nosotros y no de cómo se comporten nuestros colaboradores, porque también depende de ellos, ¿no? ¿Qué estilo va más con cómo se desenvuelven ellos? Sí, May, tocaste Silencio, un Alexis, punto profe. importante. Sí, sí es cierto, cuando vemos estilos normativos y cómo se aplican a los estilos de administración, eso va a derivar también del grupo de personas a las cuales estemos nosotros eh, administrando. Aquí tenemos que meter la teoría de administración de las personas X y Y, ¿no? Eh, pero recuerda que cuando establecimos ese tipo de, o cuando establecimos esas teorías, están también las personas Z, están las personas, y está una nueva consideración de los elementos de los colaboradores a través de la visión sistémica. Es una cuestión de desarrollo organizacional, o sea, se tiene que ir dando y la aplicación de nuestro estilo tiene que ir evolucionando de acuerdo a las condiciones también. Entonces, sí, gran parte de eso tiene que ver con cómo se están comportando ahorita y si ya hay modo de desarrollar para llegar al punto en el que yo pueda hacer intervenciones, ¿no? Desde luego que una cuestión muy importante va a ser que logremos aprender, poner en marcha este ciclo de mejora continua para que nuestra experiencia siempre nos sirva para hacer algo mejor después. Y algo mejor, y algo mejor. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿O sí quedó claro, May? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? No. Seguro. A ver. No. No, profe. No. Sí. Bueno, entonces, abran su plataforma. A ver. Les voy a hacer algunas preguntas sobre lo que acabamos de ver. Primero vamos a hacer dos preguntas. Pero no ha subido nada, profe. ¿Ya subió algo? A ver, no les ha parecido, ¿ah? ¿Hay algún correo nuevo, profe? A ver, ahí les va, espérame tantito. Hoy es 16, ¿no? Sí. Ahí les va, debe estar cayéndoles a su correo. Se llama intervención. Si no, nada más denle a actualizar si tienen abierto la plataforma. Debe ser así, intervenciones 1. Ya lo abren y hay dos preguntas ahí. Que contesten. Esas sí tienen que contestar aquí mismo. Ahí donde aparece su foto, ahí le ponen y ahí le contestan. Primera pregunta. ¿Considera que grupos universales como Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos constituyen un grupo T? Finalmente su respuesta. Y 2, al aplicar la intervención de la tercera parte, es importante considerar la función de cada uno de los protagonistas de ella. ¿En qué casos es conveniente utilizar esta intervención? Profe, no... ¿Ella lo envió, dice? No me ha llegado nada. Sí, si no, dale a actualizar. De hecho, ya lo actualicé 2 veces y no me llega nada.
¿No te parece esto? Profe, No. perdón, ¿y lo vamos a contestar igual como la semana pasada en donde dice comentarios? Aquí aparece mi foto, dice comentarios de clase, ahí. Ah, sale. Ujú. ¿Ya, Alexis, no te salió? ¿Y nosotros podemos ver las respuestas de los demás? No, pero ahorita con mucho gusto se las comparto. Ya me apareció, apenas apareció. Eso, ahí está. Ok. ¿Y va a enviar las diapositivas, profe, ahorita? Sí, de una vez se las mando. Razo. Está buena la calenda. ¿Cuál coronavirus ni qué coronavirus, eh? Eso. Bien, a ver. Ok, vamos a ver. Las preguntas fueron, ¿ustedes consideran que los grupos de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, constituyen un ejemplo de grupo T? Yo digo que sí. Aquí Claudia dice que sí, Alexis dice que sí, Alicia dice efectivamente, y May dice que no. Solo yo diferí. ¿Por qué no, May? A ver, cuéntanos. ¿Será que 3 reprobados y una aprobada? Eso estaba bien, así que bueno que abordamos ahí. Pues es que yo lo que noté es que estos grupos lo que tenían en común era que sí se conocían. Pero también hay un grupo de extraños, dice. Y que era un grupo cerrado. O sea, según yo, ya nadie más podía entrar. Y por eso yo le puse que no, porque en un grupo de alcohólicos anónimos y de neuróticos nadie se conoce. En un principio nadie se conoce. Y es un grupo abierto porque pueden integrarse cada vez que quiera una nueva persona. Sí. En ese sentido, sí, pero eso de la cuestión de que sea un grupo cerrado, que se conozca, es una de las aportaciones que hace Chris Iris sobre los grupos T, porque los grupos T sí plantean que puedan ser también extraños, Ah, ¿no? entonces, sí. O sea, sí, o sea, es una de las críticas que hay sobre este tipo de grupos, porque mira, es como esa dinámica. ¿Qué pasa cuando uno de esos dos personas se levanta a hablar y no conoce a la gente? ¿Qué puede suceder? Pues que se conocen. No, pero ¿cómo se puede sentir la persona que habla respecto a levantarse y contar su experiencia? ¿Cómo se pueden sentir? Pues no en Pues, tanta confianza, ¿no? ujú. Puede dificultarse el hecho de tener que compartir su experiencia. Ahí hay una dinámica especial, ¿no? En la cual tú tienes que vencer ese miedo. Es un poco muy fuerte. Pero, esa es una de las críticas que hace Iris. Es que si no tenemos un grupo de confianza, que hay una buena interacción, posiblemente no se dé un buen aprendizaje. Y lo otro es que te tienen que evaluar. Ahora, pregunta, ¿en los grupos de AA te evalúan? Mm, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A Pero ver, yo creo si hay un grupo de AA o de neuróticos, Yo me imagino que, y bueno, yo considero que no te pueden evaluar porque de tu sobriedad, ¿no? En cuestión de alcohólicos, tu sobriedad, pero cuando recaen no es como que los estén evaluando, sino que es más de motivación
Entonces, ahí les va la respuesta. ¿Sí es un grupo T o no? ¿Cómo? ¿Cómo, profe? Estamos platicando que ahí no se va a dar una evaluación. No va a haber una crítica, pues. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, entonces, ¿sí es un grupo T o no es un grupo T? Yo digo que sí. Bueno, a ver, Moni, ¿por qué sí? Pues porque interviene lo que le comenté ahorita, interviene la familia. Ahí decía, escuché ahorita que no tiene que ser en un tema directo, ¿no? Sino que como social, apoyo humano o algo así comentó usted. Entonces, en los Alcohólicos Anónimos interviene la familia porque finalmente es el apoyo dentro de lo que es el círculo familiar, ¿no? El círculo social involucra ahí a la familia, a los amigos, etcétera. Por eso sí se considera como grupo T. Ok. Entonces, aunque no es partícipe directo, pero sí de alguna manera tiene que ver, ¿no? O sea que tú llegas al grupo con tu familia. Sí, hay personas que van con su familia. ¿Sí? Okay. Sí, yo conozco a un amigo que va con su hijo. Aquí al lado de la casa de todos ustedes hay un grupo. Ay, Dios mío. No, ustedes vieran. A mí me dan ganas de llorar con ellos. Sí, soy partícipe del grupo social que los escucha todas las noches. Ok. La pregunta entonces, ¿sí se da esa retroalimentación, esa evaluación ahí en la reunión? Sí, yo digo que sí. A ver. ¿Quién más me apoya, Ara? La evaluación, yo ya dije que no. Deja ver qué dice aquí, Clau. Yo digo que sí, dice Clau. Miren, la verdad es que en las reuniones generales no hay una evaluación. Donde sí serán los grupos se hace algunos grupos cerrados, donde inclusive hay una serie de pasos que tienen que cumplir, pero se hace un grupo cerrado, donde ya no está abierto al público en general, sino se hace ya de manera como más interna. Donde sí, los evalúan, les dan una retroalimentación, les hacen críticas, pero regularmente eso no se hace en las reuniones públicas. Entonces, sí puede formar parte de un grupo T si se da esa dinámica. Si no lo es, o sea, si es una reunión donde no pasa eso, entonces no lo es. Entonces, regularmente lo que pasa en este tipo de grupos es que se hacen también grupos más pequeños en los que ya se conforman grupos T. Pero tal como tal, todos los que van a una reunión pública, pues no se da ese proceso como tal. Entonces se da más de forma un poco más aislada, más de manera interna. Entonces, ¿Sí? ¿estoy bien? Sí, entonces, Mike, pues sí bueno, yo creo que lo pensaste tal vez de esa forma, ¿no? Y los demás también creo que intentaban ver esa situación, pero tal vez desconocen un poquito la dinámica. Yo no es que vaya a las reuniones de AA, pero sí he acompañado a personas de repente en esos procesos en el que me han explicado cómo funciona. Entonces, no he estado en una reunión en sí, pero sí sabe cómo funciona. Bueno, entonces, segunda pregunta, dice, al aplicar la intervención de la tercera parte, ¿es importante considerar la función de cada uno de los protagonistas de ella? ¿Y en qué casos es conveniente utilizar esta intervención? A ver, ¿qué contestar? Puede ver mi respuesta. Dice, Alexis dice, cuando hay una reunión o un diálogo grupal en donde se expresan los problemas de manera libre, en la cual el tercero sea un mediador que equilibre el conflicto y busque la solución para que el grupo llegue a una conformidad clara y armoniosa. En un debate o mesa redonda cuando aparentemente se crea un conflicto entre las partes que intervienen, pero siempre hay un intermediario que medie las posiciones y las funciones con la finalidad de aclarar, mis ejemplos, los puntos de vista u opiniones. Okay.
Cuando existen problemas de compañeros de trabajo, se que entorpece luego los objetivos organizacionales. Por ejemplo, un empleado le tiene que pasar la información a un compañero para que le entregue un documento al jefe, pero como no se llevan, le entrega a medias la información y por ende el documento entregado al jefe no tiene toda la información necesaria. Ok. A ver qué dice Clau. A ver. Dice, no hay respuesta mala, solo puntos de vista diferentes. Ah, bueno. Miren, fíjense, lo primero es que hay que saber, ¿ustedes creen que cuando hay una aplicación de intervención por parte de una tercera persona, es importante considerar la función de cada uno de los protagonistas? Eso creo que no hablaron ninguno de ustedes. Ah, ya. Más hablaron de las situaciones que requieren de una intervención de tercera persona. Pero es importante. Sí. Yo digo que sí, profe. Por ejemplo, no te puedes poner como, bueno, yo considero que no te puedes poner como al tú por tú con tu jefe directo o con cualquier persona que tenga una jerarquía más alta, pues por obvias razones, ¿no? Bueno, yo creo que más tiene que ser como con niveles iguales a los tuyos para que sea como el de una jerarquía más alta el que intervenga si no es una persona externa. Y sabes que también depende mucho de qué funciones cumple, o sea, me refiero también a los departamentos en los que están, y qué funciones tienen en el sentido de la integración del trabajo, ¿no? A ver, ¿tú qué haces? Yo soy el de cobranza. Ay, ¿y tú? Yo soy la cajera. Ah, claro, ¿no? Hay una relación importante ahí. A veces no hay tanta relación. A veces puede ser que sea el de ventas con el de producción, pero sí es importante conocer cuál función son las que desempeñan y qué tan relacionadas están en cuestión de funciones. Ok, ¿sale? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, bien, vamos a continuar. A ver, les voy a compartir la presentación. Ahí está. Vamos a ver. Ya vimos. Ahora vamos a ver las intervenciones tecnoestructurales. Cuando vemos esta cuestión de las tecnoestructurales, regularmente de primera mano decimos, es tecnología y estructura, ¿no? O sea que tiene que ver con cuestiones más materiales. Y no, en realidad no. Las tecnoestructurales tienen que ver con la distribución del diseño organizacional. Esto quiere decir que tiene que ver con la calidad y los esquemas de trabajo. Esto quiere decir que vamos a ver cuestiones que tienen que ver mucho con el organigrama o la estructura organizacional. Entonces, estas se van a dividir o va a tener 5 técnicas que puede utilizar. Está la diferenciación e integración, que es una dinámica de grupo y organizacional. El diseño estructural también, la organización colateral también es de grupo y organizacional, y 2 que pueden ser también individuales, que es la calidad de vida en el trabajo y el diseño del trabajo. ¿Vale? Vamos a ver las más importantes. La diferenciación e integración. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando diseñamos los planes, nuestra planeación operativa, tenemos que distinguir la parte estratégica del operativo. Muy importante, porque la planeación estratégica es general o es organizacional. Entonces, está dada por la dirección para que todo lo que demás siga de planeación operativa se delimite a lo que yo estoy proponiendo como los elementos de la planeación estratégica. O sea, que marca la pauta de qué es lo que vamos a hacer. Y se elabora a largo plazo. La planeación operativa es de mediano y corto plazo. Y va a distinguir su forma de planear, lo va a seleccionar a partir de los departamentos o las áreas funcionales de la organización. De tal manera que cuando nosotros empezamos a planear por departamento, cada departamento también tiene sus propios objetivos que está buscando para integrar después entre todos los departamentos, digamos, los objetivos estratégicos.
Entonces están los estratégicos y luego los operacionales son por departamentos. Entonces, lo que está planteando esta técnica es que necesitamos revisar bien cómo definen los departamentos sus propios objetivos. Muy importante, cuando nosotros definimos esos objetivos a nivel departamental, debemos tener bien claro cómo contribuyen a los objetivos estratégicos. De tal manera que, en cierta forma, hay una diferenciación. O sea, cada departamento va a tener sus objetivos específicos y se van a enfocar en ellos. Pero cuando llega ese trabajo a la parte estratégica, todo se une para poder responder a los objetivos estratégicos. Entonces, hay que tener en cuenta que, de cierta manera, primero hay una unificación, ¿no? En la parte estratégica, cuando definimos misión, visión, objetivos, valores, hay una integración. Pero conforme vamos avanzando en la estructura organizacional a través de los niveles jerárquicos, se va difuminando o se va adaptando, haciendo que se diferencie en cada departamento en su propia contribución. Esto es una intervención que tiene que ver con esto, es definir que los objetivos departamentales tienen que estar bien alineados con lo estratégico y diferenciados de los otros departamentos. Pasa mucho, aquí está un ejemplo de lo que pasa. Aquí hay una misión y metas estratégicas, están en conjunto. Todos tenemos que contribuir con eso, pero cuando vienen los objetivos tácticos y los objetivos operacionales, se hace una distinción por departamento, se divide y cada uno se va a enfocar a una parte de esos objetivos que ya establecimos, de esas metas. Entonces, hay una diferenciación y luego una integración. Entonces se dice que la administración es un proceso de diferenciación, pero a la vez de conjunto o de integración. Entonces, cuando revisamos eso, necesitamos revisar los planteamientos que hace cada uno de los elementos de la organización. La siguiente es diseño estructural o structural design, que es, bueno, ¿qué pasa aquí? Ustedes saben que en cada, de repente, trabajo que les piden sobre una organización, siempre vemos el organigrama como un elemento importante. ¿Por qué? Porque es la representación gráfica de la distribución de trabajo de una organización. Lo que ha pasado muchas veces es que no redactamos o no hacemos un buen análisis de cómo necesitamos separar cada uno de los elementos organizacionales. A veces no queda muy claro las limitantes o delimitación de cada una de las áreas. Y esta técnica lo que va a hacer es que va a analizar si el diseño de esa estructura organizacional es coherente con la forma en que la operan, pero también con las exigencias del entorno. Ojo, son dos cosas. Entonces, yo necesito que mi estructura organizacional responda a la realidad en cómo yo trabajo, pero también a las necesidades de mi entorno. Y entonces, lo que voy a hacer es un estudio de cómo está organizada esa empresa y que cada una de esos elementos de ese organigrama contribuya con lo que dice que debe contribuir, pero también que responda a la necesidad que hay en el ambiente de la organización. Por ejemplo, ciertas organizaciones tienen un departamento jurídico. Pero, por ejemplo, en la ley ustedes saben que cuando ustedes constituyen una sociedad anónima, por ejemplo, debe haber dentro de su estructura jurídica el elemento de ¿cómo se llama? Es un representante legal, ¿no? El representante legal es una estructura de exigencia de parte de las autoridades. O sea que dentro de mi organización, de mi estructura organizacional, yo debo tener definido dónde se encuentra el representante legal. Otro es, puede ser, por ejemplo, si se trata de una organización donde se hace el manejo de capitales, ¿no? Por ejemplo, una organización que se dedica
servicios financieros, necesita tener una estructura jurídica diferente a otras organizaciones, donde debe haber alguien que vigile el correcto funcionamiento de la información entre esa organización y las entidades que regulan los servicios financieros, por ejemplo, un banco, ¿no? Entonces, no solamente depende de cómo opero como tal, cómo yo pienso que debe operar una organización, sino también de las exigencias que el mismo ambiente de la organización debe cumplir. Entonces, bueno, pues yo digo que debe tener recursos humanos, contabilidad, producción y mercadotecnia, ¿no? Y ya. No. Pero hay una exigencia de parte del ambiente en el que debes tener un departamento de relaciones públicas. Las exigencias de las normas dicen que debe tener un departamento de por ejemplo, de marketing digital, ¿no? No sé. Dependiendo de esa situación, entonces nosotros debemos adaptarnos a las situaciones de la estructura organizacional exigida. Primero, se deben incluir las estrategias y delimitadas de forma en que cumplan con esta estructura organizacional. También la forma de organización y cómo dividimos los puestos debe estar bien clara en ese sentido. Y 3, debemos integrar a los individuos de tal manera que les quede claro cuál es la función que van a desempeñar en esa estructura. Entonces, ahí es cuando hacemos trabajo de selección y capacitación y diseño e implementación de sistemas de recompensas. Aquí vamos a ver mucho esa parte, ¿no? Que es que además de una buena estructura organizacional, debemos adecuar todos los procesos de recursos humanos hacia esa estructura. Ok. Aquí está un organigrama de Volkswagen en Puebla. Y fíjense cómo se adaptó su organigrama o su forma de operar para responder a las exigencias de su ambiente, ¿no? Está más o menos diseñado como si fuera un proceso de un sistema. Está el cliente y demanda, que es, digamos, los elementos de entrada, los procesos que lo delimitan a través de su departamento de calidad, marketing, administración del cambio, pruebas, desarrollo de producto y outsourcing, ¿no? Y los servicios internos, y para que en su momento pueda responder a través de una solución del problema. Y la dirección está en la parte de arriba. Entonces, es raro, ¿no? Se ve como no muy común, porque casi no vemos organigramas de este tipo, pero es un organigrama diseñado a través de esta técnica. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, parece que no. Organización colateral. Hay una, si recuerdan, en alguna ocasión les puse un organigrama, pero además les puse ahí unos monitos que representan la organización formal. Este es un poquito esa parte. Hay una organización formal que es la estructura organizacional diseñada o representada a través del organigrama. Pero en un tipo de intervención se conforma una organización colateral que va a atender situaciones diferentes a las que son necesarias en la operación normal. Por ejemplo, aquí va a tener diferentes normas y va a resolver problemas que la otra estructura no va a poder resolver con su configuración. Por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, las estructuras de respuesta ante, ¿cómo se llama esta autoridad? Protección Civil. No, yo tengo mi organigrama, pero Protección Civil, por ejemplo, a una escuela le exige su programa interno de Protección Civil y hace una organización colateral donde hay un comité de primera respuesta, hay un encargado de protección civil de la institución, y hay ciertos elementos que se aseguran, por ejemplo, de temas como de higiene y seguridad, otros del botiquín, otros de planes de respuesta ante incendio, hay una brigada contra incendio, una brigada para sismos, una brigada para respuesta de otro tipo de situaciones. ¿Qué pasa si no se encuentra el director? ¿Qué pasa si no está una brigada? Hay brigadas multifuncionales
Y entonces son situaciones que no están planteadas en la operación de la organización, pero que si se presentan hay una organización colateral que puede responder a esas necesidades. Entonces, lo que hacemos con este tipo de intervención es hacer eso, hacer organizaciones colaterales para responder a ciertas necesidades que no están incluidas en la operación normal de una organización. ¿Qué hace esto? Pues hace una dinámica de contribución eficiente para responder a situaciones que no hemos considerado, como puede pasar en lo que les digo, ¿no? Una situación de sismo, un incendio, o inclusive otro tipo de circunstancias como puede ser respuesta a cuestiones financieras, cuestiones de marketing. Por ejemplo, en algún momento, una organización, por ejemplo, por ciertas circunstancias necesita que todos vendan, o necesita que todos hagan ciertas cosas. Como lo que está pasando ahorita con la pandemia, en la que ahora el tipo de organizaciones se están moviendo mucho en sus organigramas por la misma situación que está pasando hoy en día. Y está a la intervención en administración de, bueno, hasta aquí, perdón, hasta aquí en la organización colateral nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Yo solo en el anterior, bueno, me llama la atención el por qué está el gobierno el gobierno y integrado en el organigrama. Mira, es que aquí hay un que se llama sistemas administrativos y sistemas de apoyo, que está en la parte de comercio. Fíjate que no hace mucho tiempo México entró en una dinámica en la cual necesita tener sistemas de prevención en torno a cuestiones de evidencias del trabajo. En cierto sentido, hoy en día las empresas, las instituciones, estamos involucrados en un tema de vigilancia sobre cuestiones que tienen que ver con el uso de los recursos. No sé si viste el Congreso. ¿No te tocó? ¿Sí? Sí. Ok. Una de las cosas muy importantes que se estaba revisando en el Congreso es que la responsabilidad que podemos tener como empresa sobre actividades ilícitas. Hoy en día se está configurando que cada organización, cada empresa debe tener algo que se llama, ¿cómo se llama? Es como un comisario, pero no un comisario como los que vemos en las películas, pero sí como un comisario que vigila que los clientes cumplan con cierta documentación, que nuestros proveedores cumplan con cierta documentación para no involucrarnos en temas de actividades ilícitas. Y entonces, también en el área de automotriz se cumplen ciertas normas que están vigiladas por las autoridades, como otros sectores, en los cuales sí hay participación del gobierno porque se tienen que aplicar esas normas. Por ejemplo, de seguridad estructural de las unidades, temas de calidad que responden a normatividad, pero de las autoridades del país donde se está construyendo. Cada país tiene ciertas exigencias sobre los autos. Un auto ensamblado en México responde a cierta norma y no es la misma que, por ejemplo, le exige en los países europeos. Entonces, hay un departamento que va a estar relacionado con el área de gobierno que va a vigilar esa parte. Que vuelva a caer en lo mismo, de que no van a poder en actividades ilícitas. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Bueno, de mi parte ya no. Ok, bueno, a ver, creo que ya vamos a terminar, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la segunda actividad. Otra vez nos vamos a ir a la plataforma y ya acabo de subir otra pregunta que es intervenciones 2 y les va a salir esto. Ahí hasta lo contestaron. ¿Quién contestó? Yo, man. Alexis, qué bárbaro. Bueno, ok, dice
Una ¿es posible considerar el conflicto como un suceso proactivo? Argumente su respuesta. Cite un ejemplo práctico para apoyar su respuesta. 2. Un argumento clásico acerca de la intervención conocida como formación de equipos refuta la eficacia de este instrumento al considerar que la población de los países latinoamericanos es individualista y que por ello obtiene éxitos en deportes como boxeo o atletismo, ya que no son disciplinas de conjunto y que también reflejan las organizaciones. Esto se refleja en las organizaciones. ¿Está de acuerdo con esta idea? Fundamente su respuesta. A ver, contesten esas dos preguntas. En la primera, profe, yo no puse el ejemplo, se me pasó. Necesito un ejemplo práctico, pero pues al fin yo le puse que sí, que